Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta grandiosa oportunidad que nos sigue prestando de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Welcome again, and we thank our Heavenly Father for this great opportunity He's given us to continue to worship Him in spirit and truth. En esta mañana también damos la bienvenida a aquellos que nos siguen acompañando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando la palabra de Dios. And again, we welcome our visitors via Facebook Live on that desire that you have to continue to discern His Word and be present in this service of the Church of Christ here in Laredo. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana meditando la palabra de Dios. Y le preguntaba a mi hermana Urrego si le había dado siempre la árnica a Rudy, ¿verdad? Para un golpe que traía en la rodilla. Dice, sí, se la di. Amén. So, I asked Sister Urrego about giving Rudy a certain Mexican ointment called arnica, right? It's a plant. And she said, yeah, I gave him for his injuries. So, and I guess it worked well on the physical exam that he passed, Brother Rudy, right, as a fireman, so amen. Gracias a Dios que provee este tipo también de ayuda. Las medicinas herbales muy buenas, y tenemos aquí una gran bendición, nuestra hermana Adelita, que a veces nos provee de estos medicamentos naturales. So we thank you, sister. Damos gracias a nuestra hermana y en ese apoyo que nos da también, ¿verdad? So, amen. ¿Sí, hermano? Mi hermana Ramona también llevó árnica de parte de la hermana Sánchez Ideas. Ok. Para la hermana Ramona también para la rodilla morreteada, que te quitaron la rodilla y sí funciona. Amén. También la hermana Sánchez dice que le mandó a la hermana Teniente, ¿verdad? Este ungüento y sí le funciona la rodilla. So, lo veo a la hermana Ramona. Amen. So, it works, this is the wonders of God, right, through natural medicine. So we're glad to have and a blessing that we have our sisters that know about this, right? So, amen. Pero vamos a continuar, hermanos, en esta mañana hablando de los oídos en acción, ears in action. Ears in action is the topic of this morning. Y cuando hablamos del oído, pues sabemos, hermanos, que es una parte del cuerpo, de los sentidos que tenemos muy importante. And we would talk about the ear itself and the hearing sense that we all have as human beings. It's a very important piece of blessing that we have from God, that He has given us to be able to hear. Well, what a wonderful thing, right? It is to listen and to hear. Pero vamos a hablar de ellos, hermanos, y meditar en ellos en esta mañana. Oídos en acción, but ears in action is the topic of this morning. Before we continue, we'll go down, to our God in prayer. Vamos a ir a Dios en oración. Antes de proseguir, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Gracias te damos una vez más en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que has derramado en nuestras vidas, y gracias, Señor, por lo bueno que eres en cada uno de nosotros, sabiendo que tu misericordia nos la das, Señor, sin medida. Gracias por ello, y que nos recompensas no de acuerdo a lo que hacemos, sino de acuerdo a tu misericordia y amor. En esta mañana pedimos, Señor, que sigas estando entre nosotros en este servicio de alabanza, que te podamos alabar en espíritu y en verdad, y que podamos hacerlo de la manera que a ti te agrada. Pon los medios para que sigamos haciéndolo, Señor, y que no venga Satanás a perturbar este servicio de adoración, nuestra unidad, nuestra paz como cuerpo tuyo, Señor, que sigamos usando nuestra sabiduría también para seguir haciendo las cosas mejores, y que este servicio de adoración se lleve a cabo decentemente y con orden. Ayúdanos también en esta mañana a seguir meditando tu santa palabra, que podamos aplicar a nuestras vidas cotidianas, y así, Señor, seguir haciendo tu voluntad. Sé con nuestros hermanos más débiles, seguirles recuperando, darles ese alivio que necesitan, a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Sánchez, a mi padre y en Jalapa también, y a todos los demás hermanos que siguen convalecientes, que siguen en el estado de dolor, Señor, sigue recuperando.
para que puedan, Señor, sentirse mejor. A nuestro vecino también, Joe Peralta, que le siga recuperando de él, y a su familia también en esta situación que están pasando. Sé con a mis familiares también, mi tía Rebeca Chávez, Señor, que sabemos ha tenido esta pérdida física de mi tío, René Chávez. Sin embargo, sabemos que descansa en ti, Señor, como obrero de tu iglesia, Señor, miembro de tu iglesia. Sabemos que tenemos esa consolación y esa paz de descansar realmente en ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, porque sin ti nada somos, y dame palabras fáciles en esta mañana para seguir predicando tu evangelio y que todos salgamos edificados. Sé con nuestro presidente también, para que haga decisiones sabias en estas semanas que vienen, y a nuestro nuevo presidente electo también, Joe Biden, que le sigas dando sabiduría para que haya una transición, Señor, suave de poderes, y sigamos adelante, Señor, en esta nación, más que todo, con este privilegio de alabarte de la manera que te estamos alabando. Perdona nuestras ofensas, no las tomes en cuenta, y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos cada día, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Tenemos varias citas de las cuales se menciona acerca del oído. We have several passages in the Word of God that talk about the ear itself. Y el oído es identificado muy a menudo, hermanos, con un sentido muy expresivo y una asociación hacia la santidad. The ear is often identified with expressive meaning and holy association. Y en la antigüedad también, hermanos, había una manera de definir quién era un esclavo, hablando del oído. There was a way to define who was a servant, a slave, dealing with the ear. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 5 y 6, in the book of Exodus, chapter 21, verses 5 and 6. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Éxodo 21, 5 y 6. Y dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. And the servant shall plainly say, well, I love my master, my wife, and my children. I will not go out free. Then his master shall bring him in unto the judges. He shall also bring him to the door, or unto the doorpost, and his master shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him forever. Hablando de un siervo, hermanos, cuando se compraba un esclavo, 6 años le iba a servir, hermanos, y el séptimo iba a salir libre. When a Jewish person would buy a slave, 6 years he was supposed to serve, and then he was free to go in the 7th. El año séptimo se dejaba ir. Si entró solo, dice Lucas verse 3, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. If he came in by himself, he shall go out by himself. If he were married, then his wife shall go out with him. So, si ella traía esposa, salían los dos. Pero si su amo, Lucas verse 4, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. If his master had given him a wife, and she had borne him sons and daughters, the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by himself. So, si el amo le proveía una esposa y tenía hijos, ellos seguían siendo propiedad del amo. So, ahí estaba, y él solo tendría que salir. Pero si el siervo dijera lo que leíamos después, then he had an option. Well, I don't really want to go out with my family. I'd rather stay here as a servant, because I love my Lord, first of all, right? Dice ahí, amo a mi Señor. Y a mi mujer y a mis hijos no saldré libre.
and I love also my wife and my children, I'm not going to leave them there. I'd rather stay as a slave. So, cuando él decidía hacer eso, hermanos, en cierta manera era un tipo de santidad, porque estaba siendo él apartado para el servicio de su amo. It was some type of dealing with sanctification in that sense, that he was setting himself for the service of his master for the rest of his life. Y entonces cuando venía a hacer los agujeros en el oído, right? And that's where it came about boring the ear. So dice que era una estaca, hermanos, de hierro, esta lesna, this owl, right? Or awl, was some type of steel spike with a fine point. And it would go to the doorpost right there, put it there, and se le hacía el oído, right? And you would make a hole in the servant's ear, and then they would put a ring, right? Se ponía, hermanos, un anillo ahí, ¿verdad? Una arraca, y quedaba, hermanos, arracada, y quedaba él como esclavo. Anybody that would see that hanging in there, oh, he's a slave to a master, and he loved his master and his family, so he decided to stay as a slave. He chose not to be free. Él escogió no salir libre, sino en el quedarse ahí, hermanos, en el servicio. So, fíjense, hermanos, el oído. Hoy en nuestros días, claro, muchas prácticas. Today we have a practice of making holes in the ear, boys and girls right now. It's very common. But back in the days, it was a show of servanthood, right? En aquellos días, hermanos, era, hermanos, una demostración de que eras un esclavo y que amabas a tu Señor y a tu familia. So that was the deal with the ear back in the days, right? So, también, hermanos, tenemos otro versículo ahí en Levíticos, hablando de Levíticos capítulo 8, 23 y 24. En Levíticos 8 also 23 and 24. Levítico 8, 23 y 24, hablando del sacerdocio, talking about the priesthood. What does that have to do with the ear, right? Levíticos 8, 23 and 24, Levíticos 8, 23, Levítico 8, 23 y 24. Dice, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Todo el dedo derecho y los dedos derechos también de los pies. Y roció Moisés, dice, la sangre sobre el altar alrededor. And he slew it, the lamb. And Moses took of the blood of it and put it upon the tip of Aaron's right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot. And he brought Aaron's sons, and Moses put out of the blood upon the tip of the right ear, and upon the thumbs of their right hands, and upon the great toes of their right feet. And Moses sprinkled the blood upon the altar round about. So, vemos aquí, hermanos, como también aún el sacerdocio se le ponía un poquito de sangre nada más aquí en el lóbulo de la oreja al sacerdote, al que era consagrado, the one that was consecrated. A little bit of blood there, right? And also in the thumbs and also in the right toe. Todo en el lado derecho. Siempre la referencia al lado derecho es de la consagración, de los que hacen la voluntad de Dios. As we read throughout the Bible, everything with the right, deals with the right. It is pleasing unto God. Hay también los de la izquierda. There's also the ones on the left. They are not pleasing unto God, right? Los cabritos, the goats, mentioned in judgment, en el día del juicio se menciona. Pero hablando de la consagración, hermanos, también lo tenemos en Romanos 5, 9, hoy somos consagrados con la sangre de Cristo en las aguas del bautismo y todo empieza al escuchar con nuestros oídos su palabra. Right? Now we are consecrated with the blood of Jesus Christ in the waters of baptism, and everything starts with hearing of the Word of God. Dice Romanos 5, 9, vamos a leerlo ahí, in Romans chapter 5, verse 9. Romanos 5, 9.
Dice así la palabra de Dios: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Much more than, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Antiguo Testamento, consagración, era algo físico. Old Testament, consecration, it was something physical, right? Blood on the right earlobe. Consecration. Ahora tenemos la sangre de Cristo. Today we have the blood of Christ. Dice ahí el versículo 9 que leíamos: pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. We shall be saved from the wrath through him, justified by his blood. Y decía, todo comienza con el escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17, Romans 10:17. Romanos 10:17 también nos habla de la palabra de Dios. 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. ¿Queremos ser salvos de la ira? Yo creo que todos. We all want to be saved from the wrath of God, right? Because yeah, He is love, but also there's a wrath awaiting for the ones that do not do His will. Hay también ira de Dios, porque Él es justo. Y por eso el que es desobediente a su palabra obtiene esa ira de Dios. Yo no quiero. Espero que tú tampoco, amigo. I don't want that wrath of God. See the wrath of God. I hope you don't either, friend. And that's why we need Jesus' blood now, not the blood of lambs. Ahora necesitamos la sangre de Cristo, no la sangre de corderitos. Y somos apartados para su servicio como reales sacerdotes. We are sanctified to His service as royal priesthood through His blood, por medio de su sangre. So, el aceite, hermanos, y la sangre consagraban, hermanos, también el oído de los sacerdotes, significando que iban a escuchar atentamente las ordenanzas de Dios. Es lo que significaba. Iban a hacer también, ¿verdad?, con sus manos las ordenanzas de Dios, e iban a caminar también bajo las ordenanzas de Dios. Everything has significance, right? Priests were going to listen, because they didn't. If they didn't, they would die right there in the Holy of Holies, especially the high priest, right? They were also going to do the things that God commanded. That's why their thumbs were consecrated, right? And then also their toes. They were going to walk in the footsteps that God would describe. Ven ustedes el significado de la antigüedad. Pero ahora en Cristo estamos bajo su sangre. Pongamos, hermanos, atención a su palabra. Let's pay attention to His word, friend. Ya no tenemos hoy en nuestros días, hermano, revelación directa de Dios. Ahora está aquí ya todo. We don't have a direct revelation like the apostles did. Everything has been written already, has been left for us. Nos ha sido dejado por la misericordia de Dios. Pongamos atención a su palabra. Let's pay attention to His word. Hoy nuestros maestros nos mandan emails de los maestros de nuestras hijas. Díganle a sus hijos y a sus hijas que le prendan a la cámara. Right? We see that emails from teachers. Please remind your sons and daughters to open their cameras. That's the only way the teacher's going to know that they're paying attention. Esa es la única manera que el maestro puede darse cuenta que ahí están y que están poniendo atención. Si la apagan, pues quién sabe quién estará haciendo el hueco por ahí, ¿verdad? Pero algunos huerquitos, estudiantes rebeldinos. There's some students that don't want to. No matter what you tell them, te voy a dar un cero. Y como ya el distrito dijo, no les puedes dar cero realmente si no tienen la cámara, pues muchos se agarran de ahí. But you can go around and make it a way. You know, there's some teachers that know how to influence students to do the right thing. There's ways to do it. You always find. If you're a good teacher, you'll find a way. Right? Si eres un buen maestro, vas a encontrar una manera de influenciar a los estudiantes para que hagan lo correcto. Pero muy importante que pongan atención. ¿Verdad? Así, más importante es a las cosas de Dios, le decimos a nuestras hijas. More importantly, daughters, okay, you got an 80 or a 70, it's okay. Right? Don't worry about it. It's not the end of the world. But pay attention into what God says, because that will be the end of the world if you don't do His will. Porque eso sí va a ser el fin del mundo si no haces para ti, for you, I'm talking. Si no haces la voluntad de Él. So, entendemos esto, hermanos. So, vamos a continuar. Número 3. Se menciona también, hermanos, que debemos de
nuestros oídos inclinados hacia lo que Dios dice. We have to incline our ears to hear what God says. Dice también en Salmos capítulo 45, versículo 10, Psalms 45:10. Salmos 45, versículo 10, dice así la palabra de Dios: Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Hearken, O daughter, and consider and incline thine ear. Forget also thine own people and thy father's house. Y dice aquí entonces le está dando un consejo a la reina. It's an advice to the queen. Inclina tu oído, le dice ahí, ¿verdad? E inclina tu oído, olvida tu pueblo. So, pay attention and listen, especially to the king, especialmente al rey. Porque dice el 11, look at verse 11, el versículo 11, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him. La reina, esposa del rey, a ella se le da este consejo. This advice is to the queen, right? She's the wife of the king. Y se le dice que haga esto. Si lo vemos nosotros también, hermanos, viendo ahora a nuestra era, if we take this example and apply it to our era now in the Christian age, en la era cristiana, la edad cristiana, nosotros somos la iglesia, somos la esposa de Dios, de Cristo. We are God's church. We are Christ's bride, esposa de Cristo, ¿verdad? Nos debemos de inclinar nuestros oídos a Él. Como dice el versículo 11, ella tenía que inclinarse al rey, ¿verdad? Dándole ese respeto y a la majestad. Just as the queen would bow down to his king or her king, so we must bow down also and incline our ears to the precepts of God, our King and Master. Nosotros como iglesia nos vamos, hermanos, vamos a inclinar nuestros oídos también a los preceptos de Dios, al consejo de Dios, a lo que tú digas, Señor, no a lo que yo diga y no a lo que yo quiera. Not what I want and what I desire. It's what you want, Lord. I listen. I lower my ear. Habla, Dios. Te pongo atención. I am, dicen a veces los maestros, oiga, mis hijas se bajan a peña a veces, ¿verdad? Y están unas maestras, nombran, ¿verdad? Mario, pon atención, ¿verdad? Y dicen, Mario, whatever name, right? Pay attention, I'm seeing you, I'm seeing this person paying attention, this one, except you. Y ya se ven los maestros frustrados a veces, the teachers frustrated sometimes, because they don't want to pay attention. Pay attention to what I'm saying. Así nosotros también, a veces yo creo que Dios se desespera de alguna manera con nosotros. No, qué socarrón eres, Jorge Chávez. Wow, you're rebellious, Jorge Chávez. Pay attention, my son. I'm trying to teach you what to do. A veces no queremos, hermanos, y se nos cierran los oídos, ¿verdad? A propósito. Pero bueno, número 4, hermanos, también. En Isaías habla de esto. Isaías 50, 4 y 5. Isaiah, the book of Isaiah, chapter 50, 4 and 5. Cuando dice aquí, hermanos, que Dios nos despierta nuestros oídos. Wow. God awakens our ears. Dice en Isaías 50, 4 y 5. Isaiah 50, 4 and 5. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning. He wakeneth mine ear to hear as the learned. The Lord God hath opened my ear, and I was not rebellious, neither turned away back. Es lo que queremos.
No ser rebeldes a Dios. That's what we want, not to be rebellious before God. So let us God awakens our ears. Dejemos que Dios, hermanos, despierte nuestros oídos. Despierta Jorge Chávez en lo espiritual. Wake up, Jorge Chávez, in the spiritual sense, right? Wake up, listen. Ya dejamos de dormir. A veces le digo a mi esposa, ya, no exageres, esposa mía, levántate, ¿verdad? Sometimes I tell my wife, come on, honey, don't exaggerate, let's get out already, right? And she's not a morning person, I gotta admit, and I am. A veces tenemos estas parejas, unas se levantan, no, están a las 5 de la mañana y hablan, la otra no, ay, no me despierto, salí. Pero bueno, cada quien, tú te decidiste casar con tu esposa, hermano, so no me eches la culpa a mí. You decided to marry your wife or your husband, right? So don't blame my brother Charles here. But, pero en lo espiritual, in the spiritual sense, let's let God awake our ears, right? Despierta tus oídos, como dice aquí. Dejemos que Dios despierte, hermanos, para saber qué tener que decir, so we shall have something to say for the Lord. Saber qué decir, hermanos, también cuando nos encontremos en situaciones difíciles, to know what to say in difficult situations. Dice aquí, para saber hablar palabras ¿a quién? Al cansado. So that you can speak words to the weary. Y sabemos que hoy en este tiempo difícil, ¿cuántas personas necesitan esa palabra de ánimo? How many people don't need that word of encouragement in these heavy days, right? These difficult days. Estos días difíciles. So dejemos, hermanos, por favor, que Dios nos despierte nuestros oídos. También número 5. Esto me gusta bastante también. Number 5, I like it a lot. I was reading it, all these verses. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Let's go to the book of Revelation. We're going to be reading several passages there. Vamos a leer bastantes, hermanos, o algunos versículos de ahí de Apocalipsis. Y hablando del oído específicamente, again, talking about specifically the ear. Dice Apocalipsis 2, vamos a comenzar allí, en Revelation chapter 2, el versículo 7, dice así primeramente, verse 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. El que tiene oído, oiga. Oiga. Right? Lo que el Espíritu dice a las iglesias, what the Spirit says to the churches. You have an ear, listen. Todos tenemos oídos aquí y oímos. Algunos un poquito más que otros y menos que otros, ¿verdad? Depende de tanto wax tengamos por ahí, pero oímos, right? We all hear, we have different hearing problems sometimes, but hey, we can listen. So listen to what the Spirit is saying to the churches. El Espíritu, hermanos, hablaba otra vez directamente a los apóstoles, en este caso al apóstol Juan, y le dice, escribe estas palabras, write these words, tells the apostle John, right? And write them and tell them to the churches, send them to the churches. Esto es lo que el Espíritu dice. Y tenemos que escuchar, hermanos, la voz del Espíritu. Al que venciere le daré, dice, comer del árbol de la vida. He who overcometh, I will give him to what? To eat of the tree of life. Imagínense comer del árbol de la vida. Poder agarrar de ese fruto. Ese fruto, hermanos, que podían haber comido los hombres desde el principio. Mankind could have eaten of that tree of life. They chose the other one. Escogieron el que no debían de haber comido. Así es el hombre, le dice, no hagas esto y ahí lo vas a hacer. Si Dios le hubiera dicho quizás lo contrario, no pueden comer del árbol de la vida y pueden comer del árbol de ciencia del mal y hubieran ido al árbol de la vida. That's who we are sometimes. And God had said backwards, right? Oh, eat, do not eat of the tree of life, but you can eat of the tree of the knowledge of good and evil, right? They would have chosen probably the tree of life. Porque ese es el hombre.
y somos de esa naturaleza, ¿verdad? Pero dejemos, hermanos, que Dios nos hable de esta manera, por medio de su santa palabra, through His Word. He doesn't talk to us in dreams anymore, direct revelation. Ya no nos habla, hermanos, en sueños o en directa revelación, como lo hacía al principio. Ya quedó todo escrito, everything is written, so listen. Dice ahí también el 11, capítulo 2, versículo 11, keep on reading down there. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Wow, listen to this, right? Verse 11, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. What a blessing. Qué bendición. Tener esa bendición de no sufrir daño de la segunda muerte. Pero dice la condición es que el que venciere. The condition is he who overcometh. You have to overcome. No puedes quedarte en medio del camino y pensar que es suficiente. You're not standing in the middle of the road and think, oh, you've done enough. It's still the day that God calls you. Hasta el día que Dios te llama, hasta ahí dejas de pelear la buena batalla. Until that day you stop fighting the good battle of the faith. Sigue diciendo el 17, look at verse 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Again, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Al que venciere otra vez, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita dice escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and I will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. What a blessing, right? To eat of the hidden manna. Si otra vez, si somos ¿qué? Vencedores, si vencemos, si no nos quedamos a la mitad del camino. Again, it's an if, it's a conditional. If you overcometh. If you don't stay in the middle of the road. If you overcometh until the end. Te va a dar Dios esta grandiosa oportunidad. Probar el maná escondido. Imagínense. To taste it. It's not going to be physically tasted, right? No va a ser en lo físico, hermanos, con esta lengua, ¿verdad? Pero de alguna manera Dios lo va a hacer posible en el espíritu. God is going to make it possible somehow in the spiritual sense. I don't know how. Pero Dios nos va a transformar para poder hacerlo. God will transform us to do that. Verse 29, continue. Vamos a seguir el 2:29. 2:29. El que tiene oído, oiga lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. ¿Ven ustedes cómo ya estaba establecida la iglesia? El reino de Dios. The kingdom was already established. The churches is not talking about different churches. The same church in different places. La misma iglesia, congregación de la iglesia de Cristo alrededor del continente de Asia. In the continent known as Asia Minor back in the days, right? 7 churches, 7 congregations. Listen, if you have an ear, what the Spirit says. Dios te sigue hablando hoy, amigo, amiga, y te sigue diciendo, escucha lo que el Espíritu dice por medio de su santa palabra. Lo estás leyendo, you're reading it, you're listening also. Estás escuchando con tus oídos ahí en tu casa quizás. Perhaps at home you're tuning in, right? We hope so. Sigue diciendo también, hermanos, en Apocalipsis 3, let's continue in chapter 3, verse 6, 3:6, y van a ser, hermanos, versículos que dicen lo mismo. They all say the same thing, right? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. It's very repetitive, you can say. Pueden decir ustedes, es muy repetitivo, pero es tan importante, por eso sigues mencionándolo. Juan, por revelación de Cristo. John keeps on repeating these words through the revelation of Christ. To him is not repetitive. Para él no es repetitivo. Cuando nosotros también les instruimos a nuestros hijos, a veces nos cansamos. Pero ya les dije ya, pues hay que decirles otra vez. Sometimes we get tired and frustrated, right? Because we see them. Didn't I tell them already? Well, yeah, that's your job as a parent.
And when they become parents, they'll understand. Y cuando ellos lleguen a ser padres o madres, si Dios se los concede, van a entender. They will understand that, well, yeah, there's a need to remind our children. And we didn't understand back in the days, right? No lo entendíamos en aquellos tiempos. Y sigue diciendo, hermano, no lo vamos a leer, pero dice lo mismo. Apocalipsis 3:13, otra vez les dice, Revelation 3:13, he that had an ear, listen, right? Let him hear what the Spirit hath said unto the church. Lo mismo. Apocalipsis 3:22, lo mismo. Revelation 3:22. The same thing, repeat it again. Apocalipsis 23:9. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ya para terminar, ahí en el libro de Apocalipsis. Revelation 23:9. Perdón, 13, no tiene 23, 13. Es que están en números romanos. These verses come with Roman numerals, so sometimes I forget, right? It's good to practice once in a while. It's Revelation 13:9. Apocalipsis 13:9. Apocalipsis 13:9 dice, si alguno que tiene oído, oiga. Muy simple. If any man have an ear, let him hear. You see the importance of hearing? Just like Romans 10:17 tells us. Así como Romanos 10:17, todo empieza ahí. Así que la fe, ¿qué? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Now, faith comes by what? Cometh by hearing, and hearing by the word of God. That's how it starts. Si no escuchas, no puedes empezar a tener fe. You don't listen, you close your ears, you cannot start having faith. It's not about what you see. No es por lo que ves, o el grande milagro que yo vi. Veíamos también en Mateo que iba a venir el inicuo, en Timoteo y en Tesalonicenses, un inicuo que iba a hacer grandes milagros. The man of evil, the man of perdition that was going to be doing great miracles also. Yeah, but that doesn't give you faith. El ver un milagro no te da fe. Ni en el tiempo de Cristo lo logró, hermanos. Not even in the time of Christ, right? Those miracles he did, they forgot about him. They still crucified him. Lo crucificaron como quiera, hermanos, a Cristo. La fe viene por el oír, no se nos olvide. So, la voz del Espíritu, hermanos, nos llama para que empecemos a entender lo que tenemos que hacer para Dios. The voice of the Spirit calls us through His Word to understand what we need to do to please God. El Espíritu nos habla hoy por la palabra de Dios. Spirit talks to us through the Word of God. Número 6, estamos ya casi terminando. Look at number 6. Un oído incircunciso, an uncircumcised ear. Caray, ¿cómo está eso? ¿Nos tenemos que mochar los oídos también, hermanos? Do we have to cut off our ears, or what's the deal here? Uncircumcised says here, though. Incircunciso. ¿De qué nos habla aquí, hermanos? Vamos a ver en Jeremías 6:10, en Jeremiah 6:10. Fíjense lo que nos dice aquí Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Es así la palabra de Dios, Jeremías 6:10. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. To whom shall I speak and give warning that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. No la aman. Es la tristeza, hermanos, hoy de nuestros días también, cuando la persona tiene un oído incircunciso. It is the sadness of today's world also when the person has an uncircumcised ear. Circumcision means the cutting off of inattention. La circuncisión del oído, hermanos, ¿qué significa? Si nos ponemos a pensar, hermanos, el cortar esa inatención. That's what it means to have a circumcised ear. Si tienes un oído circuncidado, vas a cortar la inatención. You're going to cut off inattention. In other words, you're going to pay attention. En otras palabras, vas a poner atención cuando tienes un
oído circuncidado. So lo opuesto, so the opposite, if you have an uncircumcised ear, that means that you're not caught enough in attention. You're being rebellious. Cuando tienes un oído incircunciso, no pones atención, como dice aquí en Jeremías el 6:10. Dice, la palabra de Jehová, ¿qué? Les es cosa vergonzosa y no la aman. They have no delight in it, and in the word of the Lord is unto them a reproach. Algo vergonzoso. Les da vergüenza a ellos hablar la palabra de Dios. It is shameful to speak the word of God. Y a veces nosotros, hermanos, el mundo nos embebe tanto que a veces nos da miedo hablar de la palabra de Dios. ¿Diré esto o no diré esto? Should I post this or should I not post this nowadays, right? With the posting. Should I say this about the word of God, what it says, or should I just stay quiet and not get into this? Even if they're asking me. Me están preguntando, pero voy a dar el consejo de Dios o voy a decir algo para que no se ofendan. Porque lo que dice Dios, ay, les va a caer pesado. Because what the Word of God says is this, and it goes against all socially acceptable things that are being said nowadays. Todo lo que el mundo socialmente acepta, lo que dice la palabra de Dios va en contra. So, am I going to have the guts? Or is it going to be a shame for me to say what the Word of God says? It takes guts, right? To say it, to post it, to preach it. Se necesita de valor, hermanos, para ponerlo ahí, que lo vean todo el mundo, sí. No hay problema. It takes guts. Porque no todos los hermanos quieren hacer esto. Para muchos, dice, les es cosa vergonzosa. Y esta es la razón. No la aman. There's a reason. They have no delight in it. They do not love the Word of God. Y todo empieza, hermanos, con un oído circuncidado. So yes, it is good to circumcise your ears, not physically, espiritualmente, ¿verdad? Spiritually talking, I'm talking. And the Word of God says that. Espiritualmente circuncida tu oído de la inatención. Pon atención a las cosas de Dios, no seas rebelde. Do not be a rebel without a cause. A veces nuestros hijos hacen lo que no queremos que hagan y les decimos, pongan atención, hijos, no les va a ir bien. It's not good for you, it's not going to go well with you, pay attention. Pero a veces, ya para terminar, tenemos unos oídos, hermanos, hard of hearing, dull of hearing, that the Word of God calls it, right? Vamos a ver la última, número 7. Oídos que son, hermanos, que están ya endurecidos. Estaba buscando algo del tímpano anoche, the eardrum, I was looking on the internet, right? Y cómo se ve un oído que ya está perforado, un tímpano, cuando viene la infección, ¿verdad? Y qué feo se ve, ya no tiene esa, hermanos, elasticidad. It doesn't have that elasticity when it gets penetrated by infection and it pops, right? So there's no more elasticity. You can't hear anything. Ya se reventó, ahora sí ya no hay elasticidad, se pone duro de cierta manera. Ya no hay esa vibración, ¿verdad? That's what it's called an eardrum. When you play a drum, it resonates, right? Así también cuando entra las sound waves, right? Las ondas de sonido, empieza a vibrar el tamborcito que Dios nos dio. Cuando se reviente, hermanos, se endurece y bye-bye. Inyecciones o penicilina, lo que sea, right? Penicillin injections, whatever, but that's dull ear. That's a dull ear, right? Y dice en Mateo capítulo 13, fíjense lo que nos dice ahí, Mateo 13, 15, Matthew 13, 15. Dice la palabra de Dios, una profecía. Mateo 13, 15, con eso terminamos. We'll finish with this. Matthew 13, 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice, for this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Los sentidos, hermanos, todos cerrados, the senses all closed. Mentions 3 of them, right? 3. Y
claro, con el sentimiento del corazón, yo lo cuento como un sentido también, ¿no? If you count the heart sentiment, it also counts the sense. Todo cerrado, el corazón endurecido también. Harden of the arteries, right? Ya sabemos lo que puede pasar cuando las venas se endurecen y ya no hay flow. There's no flow. Ahí quedas. Se endurece el corazón bien duro. Y luego los ojos cerrados, imagínense, no pueden ver. Y los oídos también. Dull of hearing. ¿Cuándo va a penetrar la luz de Dios? When is the light of God going to penetrate? Cerramos los oídos a su llamado. We close our ears to His calling. Deja penetrar la luz. Cantamos el himno. Let the light shine in. Let the light shine in. Let the sound of the words of Jesus resonate in your ears. Deja que el sonido de la voz de Cristo resuene en tus oídos. No los cierres. Que no se te reviente el tímpano de la pudrición del pecado en tu vida. Don't let that spiritual eardrum, right, get busted because of sin. And here comes all the illness of sin that penetrates and tears your eardrum spiritually. ¿Qué es a ti, para ti, amigo, la palabra de Jehová? What is the word of God to you, friend? ¿Es vergonzosa o la amas? Is it shameful or do you love it? Hermano, hermana, la misma pregunta. ¿Para qué hace pregunta? Ya sabe. Well, I don't know, because I'm not God. Porque why do you make that question? You know, do you love the Word of God that you know already? Yes, I don't know. That's what I'm asking. God knows, but I don't. ¿La amas o es vergonzosa? ¿Cerramos los oídos a su llamado o los estamos abriendo? Estamos poniendo atención. Deja que Dios te hablando en tu corazón también, amigo. Let God soften up your heart to His word. Deja que penetre como esa espada de dos filos, as that sword, a double-edged sword, right? Let it penetrate it. It hurts in the beginning. Te va a doler al principio. Oh, yes. Y más cuando se trata de tus familiares. Oh, yeah. Then you have to make a change, right? And it deals with your family members. It starts hurting more. But are you going to be pleasing God or your family members? ¿Vas a darle alabanza a Dios? ¿Vas a agradecerle a Dios? ¿Vas a hacer que Dios esté alegre? ¿O vas a querer agradar a tus familiares? La pregunta en esta mañana es, amigo, ¿estás oyendo atentamente? Y si tú ya has decidido ser bautizado o bautizar para el perdón de tus pecados, ¿por qué no nos contactas para que Dios haga posible este deseo en tu corazón y lo haga una realidad? If you also already have that desire in your heart and you want to start listening closely through His Spirit that He's going to give you in the waters of baptism, why don't you contact us today so that we can arrange for your baptism and then God can make it a reality in your lives. Que Dios haga esto una realidad en tus vidas. Vamos a entrar un himno de invitación en esta mañana. We'll sing a song of invitation. Que Dios les bendiga y nos veremos la próxima vez. God bless you and we'll see you next time. God willing. God bless you. Pues les pido, hermanos, que podamos para cantar el himno de invitación, el número 19, el number 19. Hoy es como el Evangelio. Savior like a shepherd lead us, el number 19. El número 19.